Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a hablar de comer a los animales. Y hoy tenemos planes de trabajar en el gallinero. Queremos empezar a preparar los recintos y los lugares para los nuevos animales que queremos traer, que puede que sea más pronto de lo que yo pensaba. Veremos. Si visteis nuestro vídeo anterior, sabéis que la semana pasada tuvimos un ataque de lo que creemos que fue una zorra y atacó a dos patas que tenían muchas heridas y las hemos estado curando todos los días, y realmente una de ellas, que era la que parecía que estaba mejor y tenía las heridas ya se estaban curando, una mañana estaba muerta, así que una pena. Vamos ahora a curar a la otra pata, que poco a poco se está recuperando y con suerte se recupera de todo. De momento la tenemos separada para que no la piquen los demás, pero esperemos que se recupere. Aquí está la pata superviviente, ya se le están curando las heridas. Bien, ya hemos curado las patas, les hemos estado poniendo un poco de suero con betadine todas las mañanas. Ahora vamos a arreglar un recinto para ver si podemos meter ahí a los animales que vamos a traer, pero os vamos a presentar... Gabriel, ven aquí que te presento a nuestro amigo Gabriel, que está de visita. Hola. Y nos va a ayudar a arreglar este recinto porque él es carpintero y ya sabéis cómo se nos da a nosotras la carpintería. No, muy bien. Esta es la jaulita que vamos a remodelar para los animales que vamos a traer. Voy a intentar que no se me escape decir qué animales vamos a traer, pero imagino que con esto a lo mejor ya os hacéis una idea. Pero bueno, esto es algo que hicimos para como un gallinero móvil para poder moverlo entre los frutales, pero no nos funcionó muy bien. Lo tuvimos con gallinas, lo usamos para patos y bueno, no nos salió muy bien para usarlo de esa manera. Pero lo hemos usado los últimos años para meter aquí a madres con sus pollitos, para eso sí que nos ha servido bien, pero creemos que le vamos a dar un mejor uso para estos nuevos animales. Vamos a tener que quitarle algunas cosas, algunas partes como esta de aquí delante, algunas partes de dentro. Queremos hacer unos cambios porque al final va a ser para otro tipo de animal y no gallinas, con lo cual estos cambios van a venir muy bien. Vamos a empezar por desmantelar todo lo que no necesitamos y lo que vamos a cambiar para poder hacerlo mejor luego. Aunque hoy es domingo, o sea que si tenemos que comprar cosas no lo vamos a poder terminar hoy, pero haremos lo que podamos. Okay, let's make the other one. Ajá. Bueno amigos, hemos terminado por hoy. Se ha quedado muy bien teniendo en cuenta que hemos usado todos los materiales de como estaba esto antes para convertirlo en lo que hemos hecho ahora. Nos faltan algunos materiales que compraremos mañana y os iremos enseñando. Gabriel,
¿Qué opinas? What do you think? I think it's been a pleasure, and it's turned out really nice. That sounds like a lie. A big fat lie. I think these working conditions are not proper working conditions for a proper carpenter. What do you mean? We fed you, we gave you water, Yeah, and for and that breaks? I'm grateful for the hospitality. Okay, good. But you guys need to update your tools. Es un nuevo día y estamos preparados para ponernos a trabajar de nuevo. A ver si lo terminamos hoy. Hemos terminado por fin, hemos tardado 2 mañanas en terminarlo y la verdad es que estoy muy orgullosa. ¡Tarán! Sobre todo porque lo hemos conseguido construir con lo que teníamos, solo nos ha costado, al final hemos comprado unas maderas nuevas que nos han costado unos 50 euros, pero todo lo demás ya lo teníamos, hemos reconvertido esto que teníamos, que estaba aquí ocupando espacio y no lo usábamos mucho, en algo que vamos a usar y ya os voy a decir qué animales vamos a traer. Vamos a traer conejos y os voy a enseñar un poco lo que hemos añadido aquí a la jaula, que aquí es donde vamos a tener a los reproductores. De momento empezaremos con un macho y una hembra y ya iremos viendo si queremos más hembras, pero de momento aquí es donde van a estar los reproductores y ya habilitaremos otra zona para los hijos, que serán de engorde, que son los que vamos a comer. Estos conejos van a ser para producir alimento para nosotras. Os voy a enseñar unas pocas cosas de lo que hemos hecho aquí en la jaula. Para empezar, hemos cerrado parte del techo, parte del suelo y 3 lados, más o menos, para que tengan una zona donde puedan estar un poco a resguardo. Hemos puesto unos bebederos que compramos hace un par de años, probablemente os acordaréis que los pusimos para los gallineritos que pusimos en el huerto, pero bueno, ahora los podemos usar aquí. Y hemos puesto unos comederos que teníamos de cuando teníamos conejos, cuando vivíamos en Madrid hace como 20 años y los trajimos aquí pensando que algún día tendríamos conejos y aquí estamos. Hemos puesto unos comederos para donde poder ponerles el forraje, que era un escurridor del IKEA que teníamos en el garaje, así que eso nos ha salido muy bien también. Y luego estas conejeras de barro que teníamos cuando vivíamos en Madrid y tengo entendido que venían de aquí, que en algún momento se las llevó alguien y eso, que estaban aquí, se usaban como conejeras aquí hace, no sé, bueno, 100, 80 años, o sea que nos da gusto darles utilidad otra vez. Hace un poco de viento hoy, así que no sé si me oiréis bien y ya os enseñaré más en detalle todas las cosas que hemos añadido aquí a la jaula, pero no sabéis la emoción que me hace traer estos conejos y a ver qué tal nos sale. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.